Hemos visto cómo muchos peces y cetáceos pueden descender sin problema hasta grandes profundidades, a las que no llegan muchos de los submarinos más modernos. ¿Pero por qué? Bueno, lo primero, decir que la causa de que un submarino colapse no es la presión, es la diferencia de presión entre el interior y el exterior. Las presiones tienden a igualarse, de manera que si la presión de fuera del submarino es superior a la de dentro, la presión exterior intentará aplastar el submarino como si fuera una lata de Coca-Cola. ¡Y hace ¡pum! Mientras la temperatura se conserve, la presión es inversamente proporcional al volumen. Cuando un objeto aumenta de volumen, reduce presión, mientras que si aumenta la presión, reduce su volumen. Si el objeto está relleno de aire y se cierra de forma estanca, como un submarino o un avión, el interior mantiene la presión ambiental que había justo en el momento en el que se cerraron las escotillas. Si se hizo a nivel del mar, la presión es aproximadamente de una atmósfera. En los aviones pasa lo mismo pero al revés. Si despega, parte de una presión concreta y al aumentar con la altura, la presión de fuera es menor. Esto hace que el aire de dentro haga fuerza hacia afuera, empujando las paredes. La estructura y la forma impide esto, pero si existe una rotura, el aire saldrá despedido hacia afuera hasta que ambas presiones se igualen. Entonces, si el submarino baja con las escotillas abiertas, no pasará nada y aguantará perfectamente, ya que la presión de dentro y fuera será la misma. Lo que pasa es que esto no sirve, ya que la gracia es que su interior esté lleno de aire y no de agua. Y esto es lo que más o menos pasa con algunos peces. La presión de dentro y fuera es similar y el agua entra y sale, ya que los peces no son objetos huecos y en su interior los órganos y tejidos cuentan con células, una especie de sacos rellenos de agua. El aire se puede comprimir con mucha facilidad, pero el agua es mucho más difícil de comprimir. Algunos peces de las profundidades cuentan con cuerpos más flexibles y cartilaginosos, que les permite soportar mucho mejor la presión. Otros cuentan con una vejiga natatoria, una especie de bolsa que pueden inflar o desinflar a través del intercambio de gases con la sangre. Esta vejiga les permite controlar su flotabilidad sin esfuerzo muscular. Si la desinflan, la presión del interior del cuerpo se igualará con la del exterior y podrán nadar sin problema, mientras que si la inflan, ascenderán por flotación a unas profundidades seguras, ya que si no, la vejiga y otros órganos pueden hincharse de mar. Y esto es un problema gordo que les puede ocasionar incluso la muerte. Sin embargo, no todos los peces tienen las mismas capacidades para moverse por las profundidades. Al fin y al cabo, algunas especies han evolucionado a altas profundidades y presiones, y se han adaptado a ello. Así que lo normal es que vivan en rangos de profundidades acordes a su fisiología, de forma que si una especie se sumerge a una profundidad mayor a la que está adaptada, pueda colapsar. El caso de Aquaman es diferente. Algunas especies, como el pez gota, están acostumbradas a las profundidades. Este pez no tiene vejiga natatoria, tampoco músculos, sus huesos son blandos y el cuerpo es gelatinoso, algo similar al de las medusas. Las profundidades a las que viven pueden tener hasta 120 veces más presión que la tierra firme, y por eso, si los vemos fuera del agua, tienen esa apariencia no sé muy bien de qué. De hecho, alguna vez se ha ganado el título del animal más feo del mundo. Estos peces tienen muy poco soporte estructural incorporado, por lo que es la presión de las aguas profundas lo que realmente mantiene todo unido. Cuando es transportado a la superficie, sin embargo, el pez gota puede encontrarse con una rápida caída de presión, y la anatomía, que funciona bien a grandes profundidades, cambia de repente, expandiéndose y convirtiéndose en una masa pegajosa, algo parecido a Flaver. Otros expertos en inmersiones profundas son los cetáceos, que aunque tienen pulmones y necesitan aire para respirar, esto no les supone un problema para realizar expediciones por las profundidades. Estos animales tienen la capacidad de contraer parcial o totalmente sus pulmones, pudiendo almacenar el oxígeno necesario en la sangre. Al reducir el tamaño de sus pulmones, evitan que quede aire en su interior, que pueda llevarles al colapso, y también evitan que el nitrógeno se infiltre en la sangre, evitando así embolias. Los cachalotes están machetados aún, y en su cabezón llevan un equipo de buceo integrado, ya que tienen una acumulación de grasa que puede cambiar de sólido a líquido en función de la sangre. Cuando se quieren sumergir, cierran los vasos sanguíneos, disminuyendo la temperatura y haciendo que la grasa se solidifique. Esto reduce su volumen y lo hace más denso, sirviendo así de lastre para descender a gran velocidad. Cuando quieren subir a la superficie, dilatan los vasos sanguíneos, provocando que el calor transforme la grasa sólida en líquida, aumentando su volumen y reduciendo su densidad.
Esto les permite subir rápidamente como si fueran una boya. Como hemos visto, la naturaleza no para de sorprendernos y nos muestra adaptaciones evolutivas sorprendentes, con las que algunos animales pueden sobrevivir en las profundidades marinas. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y de dejar un like si te ha gustado este vídeo. Además, puedes dejar en la caja de comentarios si quieres un vídeo específico sobre cualquier otra cosa.